Bueno, pues continuamos con la exposición. En definitiva, tenemos unas conclusiones generales, como he dicho anteriormente, que como son marcos conceptuales de información financiera bancaria para una nación en desarrollo no desarrollada que, pues, en lo general son idénticos, aunque con las diferencias de magnitud y de escala. En ambos casos se apostaba por un programa económico financiero y de información financiera para una nación desarrollada en desarrollo muy parecidas, desde el punto de vista conceptual, aunque no en la aplicación posterior. Y en ambos casos ha quedado perfectamente claro el fuerte uso de estrategias de impression management por gestores de bancos y por otros actores, tanto a nivel de comisiones del Congreso, del Senado, como de los grupos de presión. Bien, esto es la enseñanza y, por tanto, es lo que debemos concluir una vez analizados estos dos campos de estudio, que se necesita, además de un discurso de un buen programa económico financiero liberal, apuesta por la competencia, apuesta por una mejor regulación y apuesta por una mejor relación entre el regulador y los regulados, también es importante que se apueste claramente por el gobierno corporativo, se apueste claramente por la transparencia, se apueste claramente por los estándares de contabilidad bancaria internacional, que estos además que se apliquen antes de que ocurra, que sea por alertas tempranas, que no se haga uso del impression management, que se diga las verdades como tengan que decirse y que efectivamente haya una especie de control ex ante y control ex post. Esta sería la primera parte, es decir, la primera parte quería poner en consideración con ustedes que la veracidad de la información financiera es la que luego nos puede marcar pues todo el desarrollo posterior de un negocio, en este caso como el negocio bancario. Eso me indica que si ustedes o si todos queremos tener un sistema financiero internacional creíble, pues todos los países deben aplicar estos estándares para que no vuelvan a ocurrir los hechos que nos ocurrieron, es decir, que vaya por delante la innovación financiera antes que la regulación. Luego es verdad que ha habido que los cambios contables pues afectan. He traído dos trabajos muy claros, un trabajo que hice con los profesores Palacios y Martínez sobre la influencia del cambio contable en la comparabilidad de los estados financieros bancarios y sus ratios de gestión, es decir, qué ocurrió en España cuando se cambió a las normas internacionales de información financiera en el año 2004, y otro trabajo que lo que hacemos es decir qué ocurrió en España cuando se aplicó una regulación financiera nueva tras la crisis del 2008. ¿Y qué concluimos? Que en ambos casos, en el primero, por adoptar una información financiera internacional adaptada a las normas del IASB, y en el segundo caso, por adoptar unos criterios de regulación serios, que apuesten claramente por solucionar el problema tanto de rentabilidad como de eficiencia como de solvencia de la banca española, pues en ambos casos los resultados a los años de aplicación son muy positivos. Bien, no sabemos si es antes el huevo que la gallina, si una buena regulación financiera hace que sean positivos o si yo llevo una buena gestión hace que mi información financiera sea positiva. Lo que está claro es que ocurre el hecho que, y con estos dos trabajos los demostramos, uno publicado en la Revista Española de Financiación y Contabilidad y otro publicado en la Revista de Contabilidad de la UNAM. En el primer caso se ve que los estados contables son comparables y que año a año van mejorando, y en el segundo caso se ve que tras la aplicación de la nueva normativa que surgió tras la crisis bancaria del 2008, la agrupación de las cajas de ahorro en bancos, la salida o la creación de todos aquellos préstamos malos hacia un banco denominado entre comillas banco malo, pero era una forma de sanear el sistema financiero, pues ha hecho que los primeros resultados hagan que sean más eficientes y más solventes los bancos que tomaron esas decisiones. Bien, eso quiere decir que se ha apostado claramente por el gobierno corporativo, se apostó claramente por la transparencia, se apostó claramente por no usar impression management de forma negativa, sino positiva, es decir, la verdad de lo que estaba ocurriendo, y se apostó claramente por una profesión contable con criterio, homogénea y que tuviera influencia. Bien, pues todo eso ha hecho que ayudara a la recuperación, por ejemplo, económica, en este caso de España, porque no la economía financiera va bien, la economía real tiende a ir mejor.
primero iría bien la economía financiera para que la economía real vaya mejor y viceversa. Cuando la economía financiera va mal, termina trasladándose a la economía real. Bien, pues estos son dos ejemplos muy claros de que lo que hemos dicho antes para comparar lo que es Estados Unidos con México, si ustedes tenían alguna duda, aquí ya se les quita. Si ustedes apuestan por esto en sus trabajos diarios, en sus puestos de responsabilidad, pues les va a ir bien, porque parece ser, o está demostrado que en general ha ido bien a quien ha apostado por estos estándares que les acabo de decir. Y es lo que hoy quería trasladarles a los egresados en esta importante maestría en banca y mercados financieros, con ejemplos concretos. Otro ejemplo que quería poner de manifiesto es el impacto de la asistencia de garantías, o sea, del dinero que se incluyó pues para hacer frente a esa gran crisis bancaria de México. Y aquí lo que hago es hacemos un estudio de la crisis financiera desde el año 90 al año 2000 y lo hacemos para demostrar que la crisis financiera en México pues, ocurrió lo mismo. Y aquí ocurrió lo mismo en el sentido de que demostramos que cuando los bancos ven o tienen un incentivo de que van a ser rescatados, es cuando hace que aparezcan las normas contables que realmente tienen que haber aplicado anteriormente. Claro, aquí fallan dos cosas, el que aplica la norma contable y el que la revisa. Por tanto, tenemos que apostar por un buen, y vuelvo a insistir por enésima vez, governance, un buen gobierno corporativo que apliques la normativa cuando tienes que aplicarla, no cuando tengas un incentivo X, y que apliques o revises de una forma estricta cuando tengas que revisar, no cuando tengas un incentivo para hacerlo. Aquí en este trabajo que fue publicado en el International Journal of Managerial Finance, hacemos esta demostración con datos, por ejemplo, de bancos, por citar alguno, hay más, del banco Serfin, etcétera, donde se ve que de pronto cuando ya aparece la asistencia financiera, todo lo que es la estimación preventiva para objetivos de pronto sube de golpe en un año. Claro, ha habido un incentivo para hacerlo, pero no puede funcionar por incentivos una información financiera bancaria internacional. Dicho esto que le acabo de decir, hay otro segundo aspecto que también quiero resaltar que no tiene nada que ver con... Bueno, no tiene nada que ver. Yo les trasladaría a los egresados que no tiene nada que ver con la veracidad de la información financiera y con los cambios contables y sus resultados o cambios de regulación, sino que tiene que ver más con la propia gestión interna de la propia institución. Y me estoy refiriendo básicamente a la importancia de la auditoría interna y la calidad de la información financiera en banca. Es decir, me estoy refiriendo, y por ejemplo aquí tienen un trabajo de auditoría interna y el reporting y la información financiera en la industria bancaria española, que está publicado en la revista de contaduría, en Managerial Auditing Journal, es una buena revista, pero más que la revista lo que quiero destacarle en esta conferencia es que todo lo que estamos indicando está luego demostrado o explicitado o comprobado con una revisión, un trabajo empírico. Bien, pues en este caso demostramos que aquellos bancos que apuestan por una adecuada auditoría propia interna, su información financiera es muchísimo mejor. Bueno, pues ya tienes un dato claro, una apuesta clara, que aquellos que apostéis por una auditoría interna de calidad, que tenga recursos, que tenga una buena capacidad de decisión, es decir, que no esté abajo en el organigrama, sino que esté más hacia arriba del organigrama, pues hará que su información financiera vaya mejor. Si su información financiera va mejor, su negocio va a ir mejor. Y si el negocio va a ir mejor, a todos nos va a ir mejor. Esa aplicación de una buena auditoría interna también nos evita el uso de impression management, que expliqué anteriormente, de los gestores bancarios o de otros externos. Bien, pues aquí lo que demostramos es esto que les acabo de decir. Esto es lo que quería compartir hoy. Por tanto, yo ya para concluir, digamos estos 40 o 50 minutos que he estado con vosotros, pues te indicaría que la regulación financiera por sí sola no asegura la estabilidad de un sistema financiero y la confianza en general. Requiere, como hemos demostrado, la gestión activa de las entidades y de todos sus agentes. No me vale solo que diga, bueno, pues este es el programa político, este es el programa financiero, estos son nuestros criterios, pero luego dejo a otros vectores, a otros actores ir de su mano. No vale solamente con la declaración.
requiere una gestión activa de las entidades y de todos sus agentes, tanto los que estáis en la propia entidad, como los grupos de presión, como la parte política, como los lobbies de las diferentes profesiones. Todos tienen que ir en el mismo barco. Y para eso, un marco regulatorio solo puede tener éxito en la medida que confluyan por lo menos 3 elementos. Primero, que el marco regulatorio sea adecuado, o sea, que cumpla los mejores estándares internacionales. En los casos que he explicado, tanto de España, por ejemplo, las normas del IASB, o por ejemplo en México, a partir del 95, adaptado a las normas del IASB, o a las normas del BIS, del Bank International Settlement, o sea que, por tanto, el marco regulatorio es claro, no debe haber dudas que es el que hay que aplicar, y que todo el mundo debe aplicarlo porque los países que va bien lo han aplicado. Segundo, tiene que haber un compromiso claro en su implementación, como cualquier estrategia. O sea, reconocimiento de la necesidad de gestionar adecuadamente pues, todo el riesgo inherente a las operaciones que desarrolla en todos los niveles de la organización e incluso a nivel de su incidencia en la economía del país. Y ese compromiso debe ser perfectamente claro. Debe haber una apuesta clara por un buen gobierno corporativo, debe haber una apuesta clara por la transparencia y debe haber una apuesta clara por la calidad. Si cumple esos 3 requisitos, el primero se va a cumplir, va a hacer que el primero se cumpla bien. Y por último, tiene que haber una adecuada supervisión basada en riesgos, que promueva sobre todo la evaluación preventiva de los riesgos con el fin de tomar las medidas de ajuste de manera anticipada y que al final no caiga en el bolsillo del administrado. Yo creo que estos 3 mensajes que les estoy trasladando hoy a todos los egresados, pues son 3 mensajes que he acuñado casi a lo largo de más de 25 años de trabajo en esta profesión. Mi experiencia me indica que si lo haces así, pues vas a tener menos problemas. Aparte de mi experiencia, también lo indican los trabajos que les he hablado, tanto la comparación de los 2 marcos, las 2 crisis de México con Estados Unidos, que dio lugar a una tesis doctoral, el trabajo correspondiente a la aplicación por primera vez de las normas del IASB a la banca en España, el trabajo específico de aplicación por primera vez de transformación de cajas en bancos de toda la normativa que surgió a partir sobre todo del año 2012 en España, y cuarto, 2 trabajos específicos, un trabajo específico de cómo había un incentivo en México a que apareciera el objeto incobrables cuando había estado la asistencia financiera, y otro trabajo que demostraba que aquellos bancos que han apostado por la auditoría interna pues tienen una mejor información financiera. Como bien decía Delsky, en Dios confío, el resto tráigame datos. Yo les he explicado de dónde venimos, la importancia de la contabilidad bancaria a nivel internacional, la importancia de su adecuada implementación, la importancia del governance, no solo la información financiera, sino también el buen gobierno corporativo y la transparencia. Con esos 3 pilares no te equivocas: adecuada regulación, adecuado gobierno corporativo y adecuada transparencia. Y esto es lo que hoy quería comentarles. Ya me despido de todos ustedes. Saben dónde encontrarme porque tienen ustedes mi email, lo repito, salvlau@um.es. Esa es mi dirección. Estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten y desearle las mejores de las suertes a todos los egresados y a los futuros egresados de esta gran maestría en banca y mercados financieros. Darle las gracias otra vez a los organizadores de la misma, tanto Javier Martínez García como Alberto Ratia, como a la Universidad de Anáhuac, a la Universidad de Cantabria, a la Fundación UCEID. Y nada más. Muchas gracias y hasta otro día.